¿Qué tal, compañeros? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión les voy a presentar el video número 14 de nuestra unidad de aprendizaje Propiedades Físicas y Mecánicas de Materiales y Suelos. Vamos a continuar entonces con la unidad 3, compañeros, viendo el análisis de las armaduras. Permítanme entonces mostrarles por aquí, compañeros, el contenido de la unidad de aprendizaje para ir ubicando dónde estamos. Miren, en la clase anterior vimos la introducción al análisis de las armaduras. ¿Sí? Ya les expliqué qué son armaduras planas o armaduras simples. Y hoy quiero mostrarles el tema 3.3 que se refiere al análisis de armaduras mediante el método de los nudos. Nudos o nodos también. En algunos libros utilizan nodos y en algunos otros utilizan la palabra nudos. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver cómo funciona este método para hacer el análisis de las fuerzas internas de una armadura. Para esto entonces les voy a mostrar por aquí el apunte, compañeros. Son 4 hojitas nada más que les voy a enviar al grupo de Classroom también para que copien el apunte ahí en su cuaderno y me lo envíen como tarea. Bien, vamos a ver de qué se trata este método, compañeros, el método de los nudos. Y me voy a permitir leer lo que dice aquí la teoría. Dice, para analizar o diseñar una armadura, debemos obtener la fuerza en cada uno de sus miembros. Entonces ya habíamos visto anteriormente las armaduras, que hay muchos nombres, muchas formas geométricas y están compuestas por muchas barras, ¿sí? Que también se le llaman miembros, ¿sí? A eso se refiere esto. Y vamos a obtener la fuerza de esos miembros, que son fuerzas que están en tensión o fuerzas en compresión, ya lo habíamos comentado. Dice aquí, si fuésemos a considerar un diagrama de cuerpo libre de toda la armadura, entonces las fuerzas en los miembros serían fuerzas internas y no podrían obtenerse a partir de un análisis de equilibrio. Si en vez de esto consideramos el equilibrio de un nudo de la armadura, entonces una fuerza de miembro se vuelve una fuerza externa en el diagrama de cuerpo libre del nudo. Y las ecuaciones de equilibrio pueden ser aplicadas para obtener su magnitud. Esto es importante, compañeros, comentarlo, porque esta, como lo dice aquí, es la base del método de los nudos. Las ecuaciones de equilibrio, recuerden que tenemos 3 ecuaciones. Hacer una suma de fuerzas en el eje X, o hacer una suma de todas las fuerzas que están en el eje Y, o hacer una suma de todos los momentos también que se producen en un cuerpo. Esas son las 3 ecuaciones del equilibrio estático. ¿Sí? Bien, voy a continuar leyendo. Dice, como los miembros de la armadura son todos miembros rectos de 2 fuerzas que se tienden en el mismo plano. El sistema de fuerzas que actúa en cada nudo es coplanar y concurrente. Ya lo había comentado también anteriormente. Las barras que conforman una armadura, ¿sí? O se encuentran a un esfuerzo llamado de tensión o a un esfuerzo de compresión. Nada más a esos 2, compañeros. Cuando las fuerzas están tratando de estirar la barra, es decir, de alargarla, entonces esa barra está sometida a fuerzas de tensión. Y cuando la fuerza esté tratando de acortar la barra, de comprimirla, entonces esa barra está sometida a esfuerzos de compresión. Nada más hay estos 2 esfuerzos en una armadura. ¿Sí? Y coplanar se refiere a que están en un solo plano. Podemos manejar entonces el eje X y el eje Y nada más. No existe el eje Z, que me daría la tercera dimensión. Entonces, coplanar se refiere a que están en un solo plano, así, en un plano de 2 dimensiones. Y concurrente se refiere a que las fuerzas llegan a un mismo punto, como aquí en esta imagen del centro, en donde todas las fuerzas llegan o salen de un mismo punto. ¿Sí? Las líneas de acción llegan o salen
a un solo punto aquí en los nudos o en los nodos. A eso se refieren estas palabras. Dice el texto, en consecuencia, el equilibrio rotatorio o por momento es automáticamente satisfecho en el nudo o pasador también, ¿no? Que puede ser como la tercera imagen. Y solo es necesario satisfacer sumatoria de fuerzas en X que sean igual a cero y sumatoria de fuerzas en Y que también sean igual a cero para garantizar el equilibrio. Este es entonces la teoría de las armaduras, compañeros, que únicamente podemos trabajar dos ejes, el eje X y el eje Y, y hacer una sumatoria de todas las fuerzas que estén en el eje X y las debemos de igualar a cero para que esté en equilibrio, y también una sumatoria de todas las fuerzas que estén en el eje Y y también las debemos de igualar a cero para que entonces toda la armadura se encuentre en equilibrio. Eso es lo que vamos a hacer, compañeros, ¿sí? Bien, entonces vean en estas imágenes cómo las barras nada más van a estar sometidas a dos tipos de esfuerzo, o están en tensión o están en compresión. Ese es nuestro trabajo ahorita, de hacer el análisis de una armadura y determinar cada una de las barras si están en tensión o están en compresión. Y vamos a manejar entonces también la simbología de que de un nodo, ¿sí? Si la fuerza sale del nodo, como esta fuerza que estoy señalando, o esta otra, o esta, salen del nodo, si apuntan hacia afuera del nodo, quiere decir que ese miembro está a tensión. Y si la fuerza que vamos a calcular va hacia el nodo, ¿sí? Llega hacia el nodo, entonces ese miembro o esa barra estará trabajando a compresión, así lo vamos a considerar. Entonces, fuerzas que salen del nodo son tensión y fuerzas que llegan al nodo son compresión. Bien, compañeros, entonces voy a continuar leyendo aquí lo de el método de los nudos. Dice, al usar el método de los nudos, es necesario trazar primero el diagrama de cuerpo libre del nudo. ¿Sí? Entonces yo tengo la armadura con diferentes nudos y para utilizar este método, pues tengo que aislar un solo nudo y trazar su diagrama de cuerpo libre, es decir, cuántas fuerzas llegan a ese nudo, nada más, como las imágenes que tengo acá arriba, como este nudo, ¿sí? O este nudo de la derecha. Es un nudo de una armadura y ahí tengo que analizar cuántas barras están llegando a ese nudo y voy a tener que calcular si están trabajando a tensión o están trabajando a compresión. Para hacer esto, recuerde que la línea de acción de cada fuerza de miembro que actúa sobre el nudo es especificada a partir de la geometría de la armadura, ya que la fuerza en un miembro pasa a lo largo del eje del miembro, ¿sí? Es decir, vean que las fuerzas van hacia los ejes del miembro, como se ve aquí, ¿sí? Y la inclinación de esa fuerza o el ángulo de aplicación con respecto al eje X, por decir, o al eje Y, ¿sí? Estará determinado por la geometría de la armadura, ¿sí? Entonces puede estar más inclinada las barras que están en diagonal, ¿sí? Dependiendo a qué eje están formándose ahí el tipo de la armadura, ¿sí? Entonces, dice aquí, por ejemplo, considera el pasador situado en el nudo B de la armadura que aparece en la figura 6-7A. Aquí tengo esta figura, miren, ¿sí? Entonces tengo el nodo A, aquí está el que estoy señalando, el nodo B y el nodo C. Entonces me está diciendo que considere el nodo B. Ahorita que me fije nada más en el nodo B. ¿Qué es lo que tengo ahí en ese nodo? Y aquí dice, tres fuerzas actúan sobre el pasador. Esto es, la fuerza de 500 newtons, aquí está la fuerza de 500 newtons, ¿sí? Y las fuerzas ejercidas por los miembros BA y BC, es decir, este miembro que va de B hacia el nodo A y de B hacia el nodo C. Entonces tengo estas barras que también son fuerzas que les digo que debemos de calcular si son en compresión
Bien, continúo. Me había desconectado aquí la señal, pero continúo compartiendo el apunte que estábamos viendo, compañeros, ¿no? Entonces dice, el diagrama de cuerpo libre se muestra en la figura 6-7B. Aquí tengo la figura del diagrama de cuerpo libre. Miren, la fuerza que ya está de 500 newtons y que está apuntando hacia la derecha, es una fuerza que está jalando al nodo B. Y hay dos barras que yo tengo que determinar si la fuerza sale o llega al nodo. Ahorita vamos a ver cómo lo determinamos. Miren, dice que como se muestra en la figura, FBA está jalando al pasador, lo que significa que el miembro BA está en tensión. ¿Por qué lo está jalando? Porque miren, como que por lógica decimos, si hay una fuerza que está aquí jalando al pasador B, entonces en la barra que va de B hacia el punto A, entonces debería de estar trabajando hacia afuera, ¿no? Como que para que se contrarresten las fuerzas, porque recuerden que todas las fuerzas me tienen que dar un equilibrio estático, es decir, toda su sumatoria deberán de ser cero. Entonces, como que uno dice, si una la jala hacia acá, arriba, pues la otra como que se está oponiendo, ¿no? A esa acción, ¿sí? Y como que está presentando, digamos que una reacción. Entonces la podemos señalar así, que está hacia abajo y estaría entonces en tensión porque está saliendo del nodo. ¿Sí? Eso es lo que estoy suponiendo ahorita, ¿eh? Los cálculos me van a decir cuál es el esfuerzo correcto, ¿sí? Dice, mientras que FBC la fuerza de la barra que va de B a C está empujando sobre el pasador y en consecuencia el miembro BC está en compresión. Entonces vean, de aquí uno puede inspeccionar por lógica y decir, oye, si a esta armadura de 3 barras de los nodos A, B y C le aplicamos una fuerza de 500 newtons que esté jalando hacia la derecha en el eje horizontal, entonces la barra BA lo más seguro es que se esté oponiendo a ese jalón y esté trabajando en tensión. Y la barra BC como que va a estar comprimida por esas fuerzas, va a estar comprimida y entonces debe de estar trabajando a compresión y por lo tanto la fuerza estaría apuntando hacia el nodo, porque recuerden esta convención de fuerzas que estamos utilizando. Si la fuerza apunta hacia el nodo, se va a ser una fuerza que está trabajando a compresión. Y si la fuerza está saliendo del nodo, es una fuerza que está trabajando a tensión. Así las vamos a trabajar. Recuerden siempre esto. Si la fuerza llega al nodo, es compresión. Si la fuerza sale del nodo, es tensión. Dice, estos efectos son claramente demostrados aislando el nudo con pequeños segmentos del miembro conectado al pasador, como en la figura 6.7C. O sea, en esta figura tenemos aquí un pedazo de barra y entonces la fuerza, decimos que si está apuntando al nodo es compresión y si está saliendo del nodo es tensión. ¿Sí? El jalón o el empuje sobre estos pequeños segmentos indica el efecto del miembro trabajando en tensión o en compresión. Ahorita nada más estamos hablando del nodo C, perdón, del nodo B, pero tendríamos que trabajar también acerca del nodo A o acerca del nodo C, para que también veamos cómo están trabajando estas barras, ¿no? Bueno, si analizo el nodo B, ya podría determinar cómo trabaja la barra BA y la barra BC, y ya después me tocaría saber cómo trabaja la barra AC. Bien, entonces vamos a continuar leyendo. Dice, en todos los casos, el análisis debe comenzar en un nudo que tenga por lo menos una fuerza conocida y cuando mucho, dos fuerzas desconocidas. Esto es la base del método, compañeros. Apréndanse esto y repasen varias veces este fragmento del párrafo. Dice, en todos los casos, el análisis debe comenzar en un nudo que tenga por lo menos una fuerza conocida y cuando mucho, dos fuerzas desconocidas. Ahí tenemos que empezar el método de los nudos. Por ahí debemos de empezar el análisis. Si no se cumplen estas dos condiciones, no podemos empezar el análisis. Entonces me quiero regresar tantito a la imagen para mostrarles. Miren, en el nodo B tengo una fuerza conocida de 500 newtons y hay dos barras que son fuerzas desconocidas. Hasta ahorita no sé si trabajan en tensión o en compresión. Entonces,
tengo dos barras desconocidas, sí puedo trabajar este nodo B. En cambio, el nodo A no lo puedo trabajar ahorita, dijéramos, no puedo iniciar por ahí el método porque tengo dos barras que es la AB y la AC, que son fuerzas desconocidas, no sé cómo estén trabajando. Entonces, y no tengo ninguna fuerza conocida, no puedo trabajar el nodo A, tampoco puedo trabajar el nodo C, porque tengo dos barras que son desconocidas, pero no tengo una fuerza conocida. Entonces, no puedo trabajar el nodo C. Esta armadura tendría que empezar a analizarla forzosamente por el nodo B, porque sí se cumple la condición de que tenga una fuerza conocida y cuando mucho, dos fuerzas desconocidas. ¿Sí? Aquí lo dice, ¿no? Dice, de esta manera, la aplicación de la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y fuerzas en Y igual a 0 resulta en dos ecuaciones algebraicas que pueden ser resueltas para las dos incógnitas. Al aplicar esas ecuaciones, el sentido correcto de una fuerza del miembro desconocida puede ser determinado usando uno de dos posibles métodos. Esto es clave, también este último fragmento del párrafo. Al aplicar estas ecuaciones de fuerzas en X y fuerzas en Y, dice que el sentido correcto de una fuerza de miembro desconocida puede ser determinado usando uno de dos posibles métodos. Aquí los tengo, ahorita se los digo. Es lo que les comentaba. ¿Cómo sé estas barras FB y FC analizando el nodo B? ¿Cómo sé si la fuerza va hacia el nodo o sale del nodo? ¿Sí? Lo tengo que determinar de cierta manera. Hay dos maneras de hacerlo que ahorita se los voy a explicar, porque tenemos que decir, va hacia el nodo, estaría trabajando en compresión, y si sale del nodo, estaría trabajando en tensión. Entonces, ¿cómo lo decido? Para empezar a hacer mi análisis, porque nada más tengo dos barras ahí. Hay dos maneras de saberlo. Miren, aquí lo dice, la primera manera. Suponga siempre que las fuerzas desconocidas en los miembros que actúan sobre el diagrama de cuerpo libre del nudo están en tensión. O sea, que siempre estén saliendo del nodo, siempre. ¿Sí? Así las voy a considerar. Esa es una manera, ¿sí? Que siempre estén saliendo del nodo. Dice, si se hace así, entonces la solución numérica de las ecuaciones de equilibrio darán escalares positivos para miembros en tensión y escalares negativos para miembros en compresión. O sea que si yo considero que todas las fuerzas desconocidas están saliendo del nodo, ¿sí? Entonces, al hacer la sumatoria de fuerzas en X y fuerzas en Y, si el resultado me da positivo, quiere decir que le atiné a esa fuerza. Pero si el resultado me da negativo, quiere decir que la fuerza que consideré que estaba saliendo no está saliendo, está entrando al nodo. Y entonces el signo del resultado me dará la orientación correcta. Si sale positivo y yo dije que la fuerza salía del nodo, es correcto. Pero si me da resultado negativo cuando yo dije que la fuerza salía del nodo, entonces tengo que invertir la fuerza porque en realidad está entrando al nodo. Eso me quiere decir positivo o negativo en los resultados. Una vez que la fuerza desconocida de un miembro sea encontrada, aplique su magnitud y su sentido correcto, ya sea que esté en tensión o esté en compresión, en las subsecuentes diagramas de cuerpo libre en los nudos. Es decir, que ya después de, si trabajo el nodo B, como estábamos diciendo aquí, y supongo en la primera que todas las fuerzas están saliendo del nodo, esta debería de estar saliendo también, así, suponiendo que todas las fuerzas salen del nodo, y si el resultado de hacer la sumatoria de fuerzas en X y fuerzas en Y para la fuerza FBA, por ejemplo, para esta, si me sale positivo, quiere decir que le atiné, sí sale del nodo. Y si yo supongo que esta fuerza de F, de B a C, yo supongo que está hacia afuera y el resultado me da negativo, quiere decir que estoy equivocado. La fuerza va hacia adentro. Entonces la compongo para que pueda pasar al siguiente nodo, ¿sí? Ya con un resultado correcto. Eso es lo que dice, ¿eh? A lo mejor ahorita el texto como que nos enreda, ¿no? De decir,
Si entra, si sale, si es positivo, si es negativo, si está en tensión, si está en compresión. Pero cuando estamos haciendo ejercicios lo vamos a comprender mejor y entonces pueden regresar a leer la teoría para volver a comprender qué es lo que está diciendo aquí y ya lo van a entender. Porque a lo mejor a la primera no se entiende muy bien, ¿eh? La otra manera de decir si considero, si las fuerzas entran o salen de un nodo, aquí ya fue la primera, que todas van a salir, así lo puedo considerar. O la otra manera dice, el sentido correcto de la fuerza desconocida de un miembro puede en muchos casos ser determinado por inspección, o sea que como por lógica, ¿no? De decir, si una fuerza jala, la otra pues lo debe de contrarrestar, entonces va a salir. Y entonces estoy como por lógica diciendo si entra o sale la fuerza del nodo. Ya no es como en el punto anterior, que considero que todas salen y a ver cómo me da el resultado, positivo o negativo, ¿no? Dice, por ejemplo, la fuerza BC en la figura 6.7b debe empujar sobre el pasador que está en compresión, ya que su componente horizontal FBC seno de 45 grados debe equilibrar la fuerza de 500 newtons, o sea que se cumpla la ecuación de que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Esto que acabo de leer me dice lo siguiente, aquí, que esta fuerza, ¿sí? De B a C, ¿sí? Por inspección o por lógica, puedo decir que debe de estar apuntando hacia el nodo. ¿Por qué? Por lógica. Porque si de mi problema tengo que una fuerza de 500 newtons o una fuerza está saliendo del nodo, la componente horizontal de esta, ¿sí? Cuando la proyecta hacia el eje X, recuerden eso, las fuerzas inclinadas se proyectan ortogonalmente, como teníamos en ejercicios anteriores, la proyecto hacia el eje X o la proyecto hacia el eje Y. Entonces, si esta fuerza inclinada BC la proyecto hacia el eje X, estaría apuntando hacia la izquierda. Y recuerden eso, si apunta hacia la izquierda, vamos a considerar negativas y las que apunten a la derecha son positivas. Entonces, si apunta hacia la izquierda, es negativa y la encontramos como la fuerza BC multiplicada por el seno de 45 grados. Recuerden lo que estábamos viendo anteriormente. ¿Por qué por el seno? Porque la estoy proyectando hacia el eje X y el ángulo que tengo de información está al otro lado. Cuando esta fuerza inclinada BC la proyecta hacia el eje vertical, entonces la voy a multiplicar por el coseno de 45, porque el ángulo de la fuerza proyectada está cerca de la fuerza que estoy queriendo conocer. Recuerden eso, ¿no? Ya se los había explicado en videos anteriores. Cuando una fuerza inclinada la queremos proyectar hacia el eje X o hacia el eje Y, esa fuerza la debemos de multiplicar por el coseno del ángulo si la proyección está cerca del ángulo, o por el seno del ángulo si la proyección no está cerca del ángulo que me están dando como información. ¿Sí? Ya lo habíamos manejado anteriormente, compañeros, ¿eh? Es exactamente lo mismo. Bien, voy a continuar entonces leyendo esto por aquí. Dice que de la misma manera, la fuerza que va de B a es una fuerza de tensión, ya que equilibra a la componente vertical FBC coseno de 45 grados. Es decir, hacer una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Esto que acabo de leer se refiere a esto. A que esta fuerza BA debe de estar en tensión, así por lógica, debe de estar en tensión, porque al hacer la sumatoria de fuerzas en Y, si esta BC ya dijimos que va a estar en compresión, al proyectar sobre el eje vertical, entonces me va a quedar apuntando hacia arriba la proyección de BC. Entonces, BA debería de estar apuntando hacia abajo para que se contrarresten una con otra y al hacer la sumatoria de esas dos fuerzas que están en el eje Y, pues la sumatoria de igual a 0 para que estén en un equilibrio estático. Entonces, por lógica, puedo también estar trabajando así. Decir, por lógica esta debe de estar apuntando y por lógica esta debe de estar saliendo del nodo. Cuando haga las sumatorias de las fuerzas en X y las fuerzas en Y, los resultados positivos me van a indicar que si yo consideré que esta fuerza va hacia el nodo y me da un resultado positivo
al hacer la sumatoria de fuerzas en X o al hacer la sumatoria de fuerzas en Y, entonces va a significar ese resultado positivo que la flecha sí es correcta su posición. Pero si yo considero así que está apuntando hacia el nodo esta fuerza BC y al hacer la sumatoria de fuerzas en X o la sumatoria de fuerzas en Y obtengo como resultado un valor negativo, va a significar que la flecha está mal, que la flecha tiene que ir hacia el otro sentido. Y entonces la tengo que corregir para continuar analizando los otros nodos de la armadura. Eso significan los signos en los resultados, positivos o negativos. ¿Sí? Entonces, tenemos dos maneras de determinar cómo puedo empezar a suponer o a considerar si la fuerza sale del nodo o sale del nodo. Pues aquí hay dos maneras y voy a terminar lo que dice aquí. Dice, en casos más complicados, ¿sí? Porque aquí está facilito, son dos fuerzas nada más desconocidas con una conocida, pero hay armaduras que tienen o nodos que tienen más barras, ¿no? Y entonces ya no sabemos si las fuerzas entran o salen del nodo. Por eso dice, en casos más complicados, el sentido de la fuerza desconocida de un miembro puede ser supuesto. O sea, voy a suponer, así es lo que dice, voy a suponer que sale o voy a suponer que la fuerza entra. ¿Sí? Luego, después de aplicar las ecuaciones de equilibrio, la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y, el sentido supuesto puede ser verificado a partir de los resultados numéricos. Una respuesta positiva indica que el sentido es correcto, mientras que una respuesta negativa indica que el sentido mostrado en el diagrama de cuerpo libre debe de ser invertido, o sea, estaba mal como lo supusimos. Dice, este es el método que usaremos en los problemas de ejemplo de esta sección. De aquí del libro donde estoy tomando la información, este es el método que siguen. Suponen, así como por lógica, si una fuerza entra al nodo o una fuerza sale del nodo. Hacen las operaciones de equilibrio estático, sumas de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y. Si el resultado para una fuerza que dijeron que entraba al nodo, si el resultado de fuerzas en X o fuerzas en Y es positivo, entonces está bien la flecha, va hacia el nodo. Pero si el resultado da negativo, entonces está mal, la flecha va en el otro sentido y hay que cambiarla para continuar haciendo las operaciones. Así las vamos a trabajar. Entonces, por aquí le voy a dejar en esta clase, compañeros, llegué hasta la hoja 3, porque si no ya no me va a dar tiempo de explicar con calma un ejercicio que viene aquí en la hoja 4, que lo voy a hacer mejor con más calma en otro video para la siguiente clase, en donde ya vamos a trabajar acá un ejercicio, lo vamos a ir explicando paso por paso, ¿sí? Y para poder aplicar el método de los nudos y poder encontrar en una armadura que nos den en qué esfuerzo está trabajando cada una de las barras. Si están en compresión, como por aquí ya están los resultados, o están en tensión, como nos dice por aquí, y con cuántos kilos está trabajando en compresión o con cuántos kilos está trabajando en tensión. Esos son los cálculos que tenemos que realizar. Como tarea, ustedes copien el apunte hasta la página 4, aquí con el problema que está aquí, y en un siguiente video yo lo voy a explicar detenidamente para que le puedan entender bien qué es lo que se está realizando aquí en los cálculos para poder resolver este problema. Siempre los problemas nos van a decir lo mismo, casi siempre. Dice, como aquí, determine la fuerza en cada miembro de la armadura mostrada en la figura 6-8A, es esta figura, e indique si los miembros están en compresión o están en tensión. Siempre nos van a preguntar eso de una armadura. Esto es el análisis estructural, no es el diseño todavía, es el análisis estructural. Una vez que nosotros encontramos una barra, ¿sí? Una barra que está trabajando, por decir, a tensión con 500 newtons, entonces el diseño pues ya corresponde encontrar un perfil de acero, si es que la quiero hacer de acero, un perfil de acero que ya, si es un redondo, encontrar el diámetro de ese perfil que me resista 500 newtons o más, o un poco más. O si es un ángulo de también de perfil de acero, entonces encontrar el tamaño del ángulo
el espesor del ángulo también, que me pueda resistir 500 newtons o un poco más. De eso se trata entonces el diseño de una armadura. Primero, realizar el análisis estructural, que es lo que nosotros vamos a estar haciendo ahorita en esta sección, análisis estructural. Bien, compañeros, entonces copien aquí las 4 hojas. En un siguiente video yo les voy a explicar detenidamente cómo se resuelve este ejercicio para que vayamos procediendo a resolver otros un poquito más complicados, ¿sale? Bien, entonces por aquí le vamos a dejar el día de hoy, compañeros. Ahí les pongo fecha de entrega de esta tarea. Es nada más copiar el apunte a su cuaderno, le toman fotografías y me lo envían. Por lo mientras, pues les mando un cordial saludo, pásenla bien, sean felices y nos vemos en un siguiente video.